Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con un par de varios. Mi nombre es Paloma Alma y te doy las gracias por escucharme. Hoy vamos a hablar de la intuición y de cómo usar nuestra intuición para tomar decisiones en el trabajo y en la vida. Y este es un tema que a priori yo no iba a tratar, pero si estás en mi newsletter, que si no lo estás te animo a que te apuntes porque ahí os envío lo que yo llamo mis cartas, ¿no? Os envío textos muy personales, reflexiones. Bueno, es una newsletter un poco especial. Y en una de estas newsletters hablé de la intuición y os pregunté si os gustaría que hablase más en profundidad de cómo la intuición nos puede ayudar en nuestra vida. Y aluciné porque un montón de vosotros y vosotras me contestasteis. Y, y es que, wow, la intuición es eso que todos sabemos lo que es o no lo sabemos muy bien, pero todos sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Y todos sabemos cuando la intuición nos está hablando. Bueno, yo he querido aquí buscar la definición, atención, filosófica de qué es la intuición, lo he buscado en la RAE, y dice esto: percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Yo voy a intentar hacer mi propia definición de qué es la intuición. Para mí la intuición es eso que sabemos sin saber por qué lo sabemos. Es esa verdad que sabemos en un lugar muy profundo de nosotras mismas y es esa verdad sobre la que no tenemos ningún tipo de duda. Ahora bien, ¿cuántas de nosotras no hemos hecho caso omiso a nuestra intuición? Por ejemplo, cuando conoces a alguien y la intuición te dice que sea alguien... o cuando, yo qué sé, vas no sé, a comprar algo o a hacer algo, una acción en tu vida y hay algo que te dice que por ahí no está siendo una buena idea. ¿Qué pasa? Que hay veces que hacemos caso de nuestra intuición, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de veces no hacemos caso a nuestra intuición. ¿Por qué? Esa para mí sería la pregunta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en nuestra vida que no nos permitimos hacer caso de nuestra intuición? Para mí la intuición es ese algo muy primigenio, muy primitivo que tenemos dentro de nosotros mismos. De hecho, lo es algo que está en nuestra parte más salvaje, no es algo que se pueda definir mentalmente, ¿no? Que podamos experimentar, o sea, que podamos expresar. Es algo muy de esa parte más animal nuestra. Por eso es algo que nos sale de las tripas. Y la pregunta sería eso: ¿por qué? ¿Por qué no nos permitimos escuchar nuestra intuición cuando nosotras sabemos que está bien? ¿Y por qué no estamos tan conectadas con nuestra intuición como estábamos antes, cuando éramos más pequeñas quizá, o cuando vivíamos en la selva, o yo qué sé, ¿no? Como hay testimonios de antropología que hablan de cómo esa intuición es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie y sin embargo aquí estamos haciendo caso omiso. Para mí una de las cosas que tiene que ver con esta intuición es lo distraídos y distraídas que estamos. Tenemos tantos estímulos, tantísimos estímulos en nuestra vida: vídeos, audios, redes sociales, libros por doquier, actividades, el Netflix, yo qué sé, hay tantísimos estímulos externos que no nos escuchamos a nosotras mismas ni a nosotros mismos. Estamos constantemente como poniéndonos cosas de fuera, atendiendo a lo de afuera y no nos escuchamos lo suficiente. No podemos estar con nosotras mismas, no tenemos ese espacio para nosotras. Y esto es heavy porque ahí empieza la desconexión, ¿no? Cuando hacemos cosas que no están alineadas con nosotras. Cuando decimos que sí a cosas que no nos sientan bien. Cuando empezamos relaciones, tanto de amistad como sentimentales, que no cuadran con nosotras mismas, como que no hay algo ahí que no está alineado. O cuando empezamos a vivir una vida, ¿vale? O a dar pasos, a avanzar en nuestra vida con temas
que de repente pasan 5 años y te das cuenta que has hecho cosas que realmente no te hacen feliz. ¿Por qué? Pues porque no hemos estado escuchando nuestra intuición, nuestra voz interior, que para mí la intuición es esa voz interior que te dice lo que sí y lo que no. Una manera para mí en la que me he encontrado hablando o en la que le he podido dar voz a mi intuición es precisamente cuando estoy menstrual. Cuando estoy menstruando hay algo muy fuerte dentro de nosotras que como que te grita y te dice, esto no me gusta. Por eso hay muchas veces que identificamos la fase menstrual con estar de mala leche, ¿no? Estar cabreadas. ¿Por qué? Porque es como si viéramos delante del espejo todo eso de nuestra vida que no nos gusta, ¿no? Entonces, como que nuestra fase menstrual da voz a esa intuición, a esa voz interior y te dice, Paloma, que no, que eso no te gusta de ti, que eso que me molesta que hagas esto en tu vida, que esa persona no te trae cosas buenas, que has dicho que sí a hacer no sé qué y realmente no te apetece y no te gusta y me voy a cabrear, ¿no? Es como mi voz interior que me habla. Entonces, para mí, uno de los tips que si pudieses sacar algo práctico de aquí, sería que la próxima vez que estés menstruando y haya esa voz interior tuya que te enseña las cosas que no te gustan de tu vida, en vez de decir, uff, ya estoy otra vez de mala leche porque estoy menstruando y porque veo cosas de mi vida que no me gustan, que le des un poquito de espacio a esa voz interior y que escuches qué es eso que te está diciendo y que lo apuntes y que luego lo revisites un poquito más adelante en el ciclo para ver qué de ahí tiene razón y qué no tiene razón. Me estoy acordando de varios momentos, por ejemplo, en mi emprendimiento, al frente de Ciclo, que es mi proyecto con el que me convertí en emprendedora, en los que mi intuición me está diciendo que por ahí no. En concreto fue al contratar a 2 personas, ¿vale? Una muy al principio de mi emprendimiento y otra en la última etapa, o sea, hace pocos meses, en los que había algo de esa persona que no. Su currículum me cuadraba, la entrevista maravillosa me cuadraba, todo lo que me contaba me cuadraba, todo bajo mi lupa lógica encajaba. Pero cuando yo hablaba con esa persona había algo que mi intuición me decía que no, pero mi razón me decía que sí. Y tenía ganas de contratar a alguien para que me ayudase en ese aspecto en concreto y el tiempo apuraba y yo me había marcado unos hitos para terminar el proceso de contratación y era como, Paloma, tienes que tirar para adelante, o sea, da igual. Y mi voz interior me decía, no, aquí hay algo que no. Y aún así, yo no hice caso y me fui por la vía de la razón y la lógica y contraté a estas 2 personas en 2, ya te digo, en 2 momentos diferentes. ¿Qué pasó? Que al final tuvieron que, o sea, no eran un match y antes de acabar su periodo de prueba, pues se fueron de la empresa. ¿Por qué? Porque no había estado alineado con mí misma. Y hay algo ahí que no podemos explicar, pero hay algo de sabiduría dentro de nosotras que debemos escuchar. También hubo otro momento que me estoy acordando, que fue cuando cambié de oficina, muy al principio de mi emprendimiento, y yo decía, mi razón y mi lógica, la verdad, es que me están diciendo que quizá me podría esperar un poquito más en este sitio chiquitín, en el que pago muy poquito y en el que no estoy mal, o sea, puedo estar mejor, pero no estoy mal, pero es que mi intuición me dice que esta es una buena oportunidad para mí. Y ahí he de decir que sí que hice caso a mi intuición, también porque la intuición de mi socia y amiga y compañera Elise también le decía que era el momento de dar ese paso y dimos ese paso y fue un paso maravilloso y en ese momento fue el paso que teníamos que dar. Luego más adelante nos volvimos a cambiar de oficina, pero en ese momento nuestra intuición nos decía que debíamos dar este paso, que este paso nos iba a ayudar a crecer, que nos iba a ayudar a encontrarnos a nosotras mismas, a dar un montón de... O sea, que nos iba a llevar a otro
montón de pequeños pasos en nuestra vida y que nos iba a ayudar. Y en ese caso me acuerdo que sí que hicimos caso a la intuición, no hicimos caso a la razón y la lógica y nos salió bien. Entonces, bueno, para mí el reto es cómo seguir escuchando esa intuición, cómo no ir tampoco ciegas, es decir, la intuición a veces te dice una cosa, pero tampoco te puedes volver loca o a veces puede ser confusa, es decir, no puedes irte loca y comprarte la casa del 1.000.000 de euros porque tu intuición te lo dice cuando no tienes el 1.000.000 de euros, ¿no? Por poner un ejemplo así muy, muy básico. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que podemos hacer para estar más alineadas con la intuición. Y cuando digo alineadas me refiero a que de verdad lo que nosotras denominamos intuición es esa voz interior más sabia que nuestra propia razón y nuestro propio intelecto. Y para saber que si tenemos que hacer caso a nuestra intuición, saber que estamos en el momento bueno, en el momento en el que nuestra intuición está alineada con nuestros valores. Este es un tema bastante delicado y no sé si, porque lo estoy expresando por primera vez en este podcast y espero estar expresándolo de una manera que se pueda comprender, ¿no? Eso, por favor, si estás escuchando este episodio y si me sigues en mi Instagram o estás en mi newsletter, cuéntame si esto que te estoy contando resuena contigo y si tiene sentido para ti. Si no lo tiene, volveré a grabar otro episodio sobre esto y profundizaremos más. Pero digamos que te voy a traer ahora, te voy a compartir unos tips que a mí personalmente me han ayudado mucho. Unos tips para implementar en tu rutina que a mí me han ayudado a estar más alineada con mi intuición. Y te lo cuento ahora porque recientemente he tenido que tomar una decisión en la que primero tomé una decisión que iba totalmente contraria a mi intuición y yo decía, es que no puedo decir que sí a esto porque mi intuición me dice que no. Finalmente, en vez de decir que no, lo que hice fue dejar un poco la puerta abierta como a un ni sí ni no y gracias a no haberme casado completamente con una respuesta que iba a la contra de mi intuición, la vida me ha traído me ha traído esa propuesta de una manera que está totalmente alineada a mi intuición para que yo pueda decir sí, ahora sí, digo sí y lo digo de una manera que estoy tranquila porque sé que va alineada a mi intuición. Habéis visto que he dicho un mogollón de veces en este episodio la palabra alineada, pero para mí es el gran reto, ¿no? Como que hay muchas veces que sabemos lo que tenemos que hacer en la vida, pero nuestras acciones o nuestra toma de decisiones no están alineadas con eso que queremos en la vida. Por lo tanto, creo que voy a repetir esta palabra muchísimas veces hasta que esté completamente instaurada en mi subconsciente. Vamos con esos tips para que puedas implementar en tu rutina de la manera que a ti te sea más fácil, porque recuerda que para mí lo importante no es tener una rutina ahí perfectísima, porque yo soy la primera que no cumplo una rutina perfectísima. Hay días que no me sale y me doy el permiso para tener rutinas imperfectas. Pero vas a ver que estos tips van a ser sencillos y los vas a poder ir implementando. No vayas a por todos, pero ve poco a poco. El primero es que busques el espacio para estar a solas. Qué necesario es estar a solas. Hay personas que tienen demasiado espacio para estar a solas y esto puede ser abrumador. Y hay personas que no tienen casi espacio para estar a solas y esto puede ser agobiante también. Entonces, bueno, ni uno ni otro, pero sin duda buscar espacio para estar a solas contigo misma y hacerlo como una parte de mi rutina. Bien si es 1 hora al día, 1 hora de estar sola y no vale cuando estoy trabajando, no. 1 hora para estar sola, no digo que sea 1 hora, ¿vale? Aunque sea media hora, para estar sola contigo misma y a ser posible que estés en silencio. Porque lo que te decía, a veces tenemos media hora o 1 horita en la que decimos, venga, me voy a pasear o me voy a, yo qué sé, a limpiar la casa. Que eso para mí es muy relajante. A veces no me gusta, pero hay veces que digo, venga, va, voy a ponerme a limpiar esto. Y me pongo un podcast
y me pongo un vídeo o me pongo un capítulo de no sé qué serie mientras tanto, o me voy a pasear mientras escucho música. Y mi propuesta es que pases ese rato contigo misma sin nada, sin absolutamente nada. Que no estés escuchando nada, que no estés viendo nada. Puedes irte a pasear y pasear sin ningún tipo de estímulo externo más allá del propio de tu entorno, ¿no? Te aseguro que vas a empezar a notar cosas que no notabas antes. Uy, esta casa no la había visto. Uy, yo me vi muchas veces a andar por el río, hay un río cerca de mi casa y el otro día de repente vi una cosa que no había visto nunca. ¿Y es por qué? Porque iba presente. Y para estar presente hay que estar con nosotros mismos. Entonces, ese ratito para ti. ¿Por qué? Al principio vas a escuchar un montón de pensamientos tuyos, ¿no? Es como esa cabeza que no para, que nos pasa a muchas de nosotras. No sé si a ti te pasa, pero a mí es como siempre tengo un diálogo interior, pero cuanto más practico este tiempo a solas de estar presente, más tengo la capacidad de encontrar espacio mental. ¿Y qué pasa? ¿O qué suele pasar cuando tienes ese espacio mental? Que de repente se te ocurren ideas, que de repente encuentras soluciones a problemas que tenías de manera constante y no habías encontrado la respuesta y de repente es como, ostras, se me ha ocurrido. O de repente simplemente disfrutas de ese momento contigo misma, de ese momento andando por el río o por el paseo que tengas cerca de tu casa, o de repente aprecias el color del cielo. Y eso, amiga, es estar en contacto contigo, es trabajar para estar más en contacto con tu intuición. Entonces te propongo ese mini reto de estar contigo a solas y sin ningún tipo de estímulo más allá del propio entorno. Y otro de los tips que te traigo, que esto seguramente lo voy a repetir mucho en este podcast, pero es que a mí me ha ayudado tanto, es escribir. Lo que los americanos llaman journaling, pero yo al final no consigo escribir todos los días. Hay etapas en las que me propongo escribir todos los días en mi diario y lo consigo, y hay otras etapas en las que no puedo. Ahora mismo, que he sido madre hace 5 meses, me es casi imposible. Aún así, de vez en cuando saco este ratito. Y a veces ese rato en el que estoy sola, en el que estoy disfrutando de mi soledad, es el ratito en el que me pongo también a escribir. Escribir es un ejercicio de vaciar tu mente, pero también de un poco hablar contigo misma, pero hablar como con las profundidades de ti misma. Al principio suele costar escribir, pero cuando entras en ese escribir fluido contigo misma, empiezas a leer, ¿no? o a ver que estás escribiendo cosas que no te habías atrevido a decir en alto, que no te habías atrevido a expresar. Y es ahí cuando estás escribiendo que estás en contacto con tu intuición, con ese yo interior, con esa voz interior que te habla, que es más sabia que tú, que sabe más que tú, que sabe más que tu razón o tu intelecto. Aquí ves que estoy disociando un poco entre dos personas, ¿no? Realmente somos una sola, pero digamos que podemos hablar de esas dos personalidades que tenemos. La personalidad que sale ahí fuera, que se muestra al mundo y que tiene que dar la cara, y esa otra yo, esa otra personalidad que necesita espacio, que necesita soledad, que está dentro de ti, que es una parte mucho más íntima y mucho más interna nuestra, mucho más delicada también, ¿no? Esa parte que tenemos que cuidar y que tenemos que saber con quién compartir y con quién no. Entonces escribe. Proponte un día escribir, yo qué sé, escribir 15 minutos enteros, que luego vas a ver que a lo mejor te tiras 1 hora escribiendo y te gusta, pero escribe hasta que tu mano vaya sola. Y es cuando tu mano va sola, cuando vas hilando pensamiento con pensamiento, que ahí vas a encontrar tu verdad y que ahí vas a estar trabajando tu intuición. Por ejemplo, si tienes, esto es un consejo si te vas a poner a escribir, si tienes dudas sobre si aceptar una propuesta que te han hecho, ¿vale? O, por ejemplo, si vas a cambiar de trabajo, tienes una oferta de trabajo nueva y dudas si cogerlo o no cogerlo, porque sí pero no, porque hay muchas razones que te animan a que sí, pero hay otras que no.
ponte a escribir. Ponte a escribir hasta que tu mano escriba sola. Y ahí, en esas palabras, vas a encontrar la verdad. Vas a encontrar lo que te dice tu intuición o esa voz interior tuya que tienes. Y va a ser ahí cuando estés más alineada a tu verdad. Y cuando puedas decir, vale, he tomado esta decisión teniendo en cuenta mi intuición, ¿no? ¿Qué me dice mi intuición? Vas a ver que es un ejercicio muy bueno. Tenía aquí un par de tips más, pero me los voy a dejar para otro episodio porque creo que ya suficiente es con encontrar el ratito para estar a solas contigo misma y para escribir. Y te animo a que te descargues un workbook que he preparado para ayudarte a trabajar mejor y en el que también vas a poder trabajar tu intuición. ¿Por qué? Porque aparte de ayudarte a entender cómo tu ciclo te puede ayudar a trabajar mejor, viene acompañado de unos audios para que puedas escribir en tu diario y puedas escribir, son temáticas para que cada día escribas en torno a esa temática. Entonces, si te está costando ponerte a escribir o si crees que lo de escribir no es para ti, te animo a que te descargues el workbook porque esos audios te van a ayudar a poder empezar a escribir de tal manera que la escritura te sirva para ti, para tu vida, para trabajar mejor, para estar en contacto con tu intuición. El workbook es gratuito y te voy a dejar el link por aquí debajo. Y nada, espero que este episodio te ayude a que la próxima gran decisión en tu vida la puedas tomar teniendo en cuenta tu intuición o que la próxima vez que tu intuición te dice que por ahí no, te atrevas a tenerla en cuenta y sepas si debes hacer caso a tu intuición o si no. Que bueno, que la respuesta es que siempre hay que hacer un poquito de caso a la intuición. Pero de verdad que cuando hacemos caso a esa voz interior nuestra, hay mejores cosas esperando ahí fuera. De verdad, te lo prometo, porque es que cada vez me pasa más. Entonces también quiero que a ti te pase. Así que nada, cuéntame qué te ha parecido este episodio, si lo has podido poner en práctica y qué es para ti la intuición. Sí, si puedes escribirme, pues ya sea a través de mi Instagram, @palomalma_ o si estás viendo este podcast en vídeo en YouTube, pónmelo en los comentarios o si te apetece mandarme un email. Pero cuéntame, ¿qué es para ti la intuición? Y si eres capaz de identificar algún momento en tu vida en el que deberías haber hecho caso a tu intuición, no lo hiciste y luego te arrepentiste. Cuéntamelo porque estoy segura de que algún caso hay por ahí. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más y por echarle a esta vida un par de ovarios. Te escucho en el próximo episodio. Un besito.